un invitado que me produce una gran satisfacción poder presentar, como es José Manuel Vargas, con mucha experiencia en ámbitos muy distintos, en ámbito ejecutivo de grandes empresas, pero también como consejero, como presidente en estos momentos ejecutivo de una empresa importante y además como socio de un private equity. José Manuel Vargas, si resumo muy brevemente su currículum, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho por la UNED y es censor jurado de cuentas desde el año 1995. Actualmente, como decía, es socio de la firma de private equity Ron Group, a la que se incorporó en noviembre de 2017, es el primer socio español de la firma, que actualmente gestiona inversiones por más de 5.000 millones de euros en todo el mundo. Desde mayo de 2020 de este año es presidente ejecutivo de Maxam, empresa española líder global en el sector de los explosivos civiles, y es también consejero no ejecutivo de Fluidra, compañía líder global en el sector de equipamientos de piscinas que cotiza en el mercado continuo. José Manuel Vargas ha sido presidente y consejero delegado de AENA de 2012 a 2017, empresa que es la que gestiona los aeropuertos en España, donde llevó a cabo su reestructuración, su privatización parcial y salida a bolsa en 2015. Anteriormente había sido durante más de 10 años en Vocento, el grupo de comunicación, secretario del Consejo de ABC, director general corporativo de Vocento, director general financiero y consejero delegado de ABC y Vocento de 2007 al 2011. Con anterioridad también experiencia como director financiero y secretario general en HOTSA. Trabajó anteriormente en la auditora PricewaterhouseCoopers de 1993 a 1995. Ha sido miembro de los consejos de administración de diferentes compañías, entre ellas Cadena COPE, Diario El Correo, Diario Las Provincias y NET Televisión. Y también es profesor, ha sido profesor en varias universidades y interviene regularmente en actividades del mundo académico, su participación en distintos programas de IESE. Quiero resaltar que José Manuel Vargas fue elegido en 2015 mejor directivo del año por la Asociación Española de Directivos y reconocido como la personalidad del año en el ámbito económico-financiero por El Economista. Por tanto, nadie mejor que José Manuel Vargas para hablar del tema que él ha elegido, que es buen gobierno e independencia. Desde el primer momento nos ha indicado que lo que le gustaría es tener una charla muy interactiva. Él va a hacer primero una introducción y después, como siempre, de manera muy flexible, pues los demás iremos interviniendo y, por supuesto, está abierta la participación a las personas que nos están siguiendo online desde esos diferentes lugares de geografía española o de fuera de España. José Manuel, adelante, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, José María. La verdad es que es un placer estar en este Instituto de Gobernanza y Sociedad, en el que en algunas ocasiones he acudido de oyente de algunas de estas charlas. La verdad es que cuando me planteasteis un poco el acudir y expresar y comentar un poco mi visión sobre algunos temas de interés en el ámbito económico empresarial, me pareció que un diálogo acerca de la vinculación entre el buen gobierno y la independencia encajaba mucho con el objeto que intenta patrocinar el propio instituto, ¿no? Que es, al fin y al término, el buen gobierno, ¿no? Entonces, yo me gustaría, como has dicho, José María, intentar establecer pues, un diálogo fundamental acerca de esta interrelación entre buen gobierno e independencia, basado en una serie de reflexiones que, si os parece, voy a hacer, pero entiendo que como un ejercicio de buen gobierno, ninguno es mejor que todos nosotros juntos, ¿no? Y que en eso consiste fundamentalmente el buen gobierno, en que seamos capaces de aportar todos para que el resultado de las deliberaciones de los órganos colegiados sean lo mejor posible. Así que lo que os animo a vosotros y os animo a los que están conectados a través de la red,
a que intervengan y hagan las preguntas que consideren oportunas para fomentar el debate, ¿no? Bien, voy a dedicar 2 o 3 pinceladas, aunque probablemente no es necesario, a primero reflexionar por qué es importante el buen gobierno. Desde el punto de vista del mundo empresarial y económico moderno, el buen gobierno, sobre todo, yo digo, es clave en la generación de valor. Las cosas valen más si tienen buen gobierno que si no tienen buen gobierno. Es decir, en el mundo de la inversión, al inversor lo que más le preocupa es que su inversión esté salvaguardada por la alineación de intereses con aquellos que van a gestionar su dinero de manera directa o indirecta. Y la mejor manera para gestionar fiduciariamente es que exista un sistema que permita la obtención de las mejores decisiones en cada momento. Y para eso es necesario que exista un buen gobierno que de alguna manera permita la optimización de las decisiones. Cuando la percepción del inversor es que los conflictos de intereses se van a sobreponer a la elección de la decisión óptima o más racional, pues automáticamente aplica un descuento sobre el valor teórico que tiene la inversión. Y eso es un hecho. Entonces, el buen gobierno hoy en día, lo primero, es importante porque contribuye en términos de valor. Evidentemente, aquí podríamos distinguir qué parte de esa contribución es importante y todo el mundo se centra en la percepción de ese buen gobierno y qué parte es importante desde el punto de vista de la existencia real de buen gobierno. Pero bueno, eso lo podemos hablar. El buen gobierno también es muy importante desde la perspectiva del desarrollo de las compañías, ¿no? Porque al final es muy complicado el desarrollo y el crecimiento de las compañías si no existen órganos de buen gobierno que sean capaces de expandir una cultura a través de las organizaciones. Si no, las organizaciones muchas veces lo que hacen es tener un tamaño determinado, pero les es muy complicado crecer. Por último, hay 2 temas que yo considero que son muy importantes desde el punto de vista de buen gobierno en mi experiencia. La primera es, el buen gobierno es decisivo en la calidad del equipo directivo. Cuando no existe buen gobierno en las compañías, la calidad del equipo directivo es pobre. ¿Por qué? Pues porque los criterios para su selección y desarrollo no son meritocráticos. Y automáticamente lo que se producen es situaciones en las cuales se tiende a conformar o adecuarse a las opiniones del que tiene el control de las compañías. Y eso empobrece enormemente los equipos directivos, además de generar una cultura muy nociva para las compañías. Y el otro ángulo es el buen gobierno, y esto es una cosa que vemos con carácter permanente hoy, es decisivo para que las compañías se anticipen a las situaciones de crisis. Cuando uno de los signos más claros de ausencia de buen gobierno en las compañías es que las compañías pasan de ser percibidas como estar bien a estar mal en un plazo de tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque no existe nadie que controle el deterioro. Entonces se produce lo que yo llamo el efecto cuento del rey desnudo. Es decir, las situaciones están mal y todo el mundo las ve, pero nadie dice nada, sino que al revés, ¿no? Bien. El buen gobierno se produce o no se produce en todos los ámbitos de una organización, pero es algo que emana de arriba hacia abajo. Es decir, si tú tienes un órgano de administración donde existe buen gobierno, primero, existe buen gobierno en ese órgano de administración porque el accionista de control quiere que haya buen gobierno, porque si no, no hay buen gobierno. Pero si hay buen gobierno en el órgano de administración, entonces habrá un CEO que, primero, sea coherente con su buen gobierno y transmitirá una forma de actuar a su comité de dirección que también será capaz de incorporar lo mismo al middle management. Es decir, lo que estamos hablando del buen gobierno es una forma, una cultura de aproximarse a los problemas de la compañía, a los problemas de la empresa. Entonces, en ese sentido, la reflexión importante es, no nos pensemos que es neutral que haya consejos de administración donde no se busque
la independencia ni se busque la decisión óptima. Porque lo que es evidente es que los directivos que están alrededor del Consejo de Administración ven cómo se toman las decisiones. Y es difícil liderar cualquier tipo de organización y cualquier tipo de comportamiento que no sea a través del ejemplo. Es decir, esto es así. Entonces, cuando la gente percibe que hay consejeros que simplemente están allí para, digamos, hacerse eco o aplaudir las decisiones del que tiene el control, automáticamente ellos también procesan ese tipo de comportamiento y se adecúan a la misma situación. Y todos estamos de acuerdo en que hay montones de ejemplos alrededor de ello. Bien, ¿cuál es la clave? Y aquí es donde vemos la interrelación entre del buen gobierno. Desde mi perspectiva, primero, el buen gobierno, como he dicho antes, primero nace de la voluntad del que tiene el control accionarial, porque el que tiene el control accionarial, en último término, tiene la capacidad de ordenar la administración de la compañía. Pero al final, si uno decide que quiere, como accionista de control de una compañía, o cuando no hay accionista de control, digamos que es el paradigma al que uno debe aspirar, lo que tiene que buscar es la independencia. La independencia es la base del buen gobierno, porque en último término, el buen gobierno lo que implica es que hay personas que tienen la capacidad para llegar a conclusiones, tienen la capacidad de expresar sus conclusiones, de debatir las mismas y, por lo tanto, de generar una síntesis a nivel de los órganos de gobierno a todos los niveles de una compañía que permita el mejor manejo de la compañía. Yo creo que una de las cosas que será interesante debatir es en qué medida realmente las compañías buscan la independencia cuando se seleccionan personas del órgano de administración, en qué medida los CEOs seleccionan directivos que realmente son independientes, en qué medida el middle management está preocupado de promocionar gente que sea independiente. Pero este es el problema, y yo creo que es uno de los problemas más importantes en el desarrollo de la compañía, de las compañías. Un problema que normalmente no da la cara hasta que se producen las situaciones de crisis. Cuando se producen las situaciones de crisis, eso queda sobre la mesa automáticamente. Lo que pasa es que es muy tarde, porque se ha generado una cultura que desemboca en las dificultades de la compañía y entonces tienen que venir remedios más complicados, ¿no? Pero yo creo que la independencia, y por eso digo buen gobierno e independencia, es, desde mi punto de vista, es el aspecto crítico para el logro del buen gobierno. Es al final la capacidad de educar en una organización a la gente para que tenga la libertad de expresarse en función de su propio criterio y en función de su propia opinión acerca de los temas. Y aquí hay un tema muy importante, es decir, cuando hablamos de la independencia y de formar ese tipo de personas y de criterios, o de incorporar, porque los consejos de administración lo que hablamos es de incorporar, yo creo que automáticamente cuando hablamos de independencia surge el tema del conflicto de interés. Es decir, cuando uno se incorpora, ¿qué es lo que hay detrás qué motivación hay detrás de una persona para incorporarse a un consejo de administración, un órgano de administración de una compañía? Entonces, evidentemente, esa persona para incorporarse a un órgano de gobierno determinado tiene un interés personal, ¿no? Evidentemente tiene una compensación o puede tener otro tipo de interés, otro tipo de incentivo como consecuencia de, puede ser el nivel de apreciación social de la posición, etcétera, que en función de su propia naturaleza le puede limitar a su independencia. Entonces, realmente la pregunta es, cuando alguien es seleccionado para ocupar una posición en un consejo de administración, que es el órgano de gobierno típico que aplica cuando hablamos de gobernanza, ¿realmente esa persona la estoy seleccionando para que sea capaz de sobreponerse a su conflicto de interés? ¿O la estoy seleccionando para que esté secuestrada por su conflicto de interés? Que siempre existe, ¿no? O sea, yo creo que es una pregunta importante. Una última reflexión, porque yo creo que lo interesante es el debate, no que siga contando este tipo de cosas, porque estoy contando muchos lugares comunes, lo único que están un pelín sistematizados. La última reflexión es la independencia y el papel, por centrarnos, digamos, en el órgano de administración del consejero, es distinto en función del perfil de accionista. Y, por lo tanto,
pasándonos en la independencia, probablemente el buen consejero, que es aquel que es independiente, tiene que poner el acento en lugares distintos en función del perfil de accionista que le toca. Yo suelo decir que hay 3 tipos de accionistas fundamentalmente en el mundo. Yo he trabajado con los 3. He trabajado con las familias, he trabajado con el Estado y he trabajado con los financieros, que son básicamente los 3 tipos de accionistas que fundamentalmente tienen el control o marcan el paso de las compañías. Y en función de quién es el que ostenta el control o aproxima más el camino de la compañía, pues el buen consejero tiene que hacer cosas distintas. Es decir, las familias normalmente pues les cuesta los procesos, les cuesta la transparencia, les cuesta la profesionalización, les cuesta el huir de sistemas que busquen independencia en los órganos de gobierno, precisamente, y el buen consejero lo que tiene es que impulsarles hacia el otro lado, ¿no? Pero, sin embargo, las familias generan mucho vínculo entre los empleados, generan visiones a largo plazo, el consejero no tiene que centrarse tanto en eso. Si nos vamos al Estado, pues el Estado le preocupa poco la eficiencia, le preocupa muy poco la generación de capital humano de valor, le preocupa muy poco el establecimiento de generación de valor en términos financieros, no está ahí. Pero, sin embargo, va a tener unas estructuras que van a ser también de largo plazo, que van a permitir una situación estable para los empleados, es decir, va a tener que poner el acento en otras cosas. Y si va al financiero, pues el financiero busca la eficiencia, busca de alguna manera también accountability dentro de la gestión, etcétera, pero es cortoplacista. El financiero no está pensando en el largo plazo de la compañía, o lo piensa, pero necesita además el corto plazo y necesita que la generación de valor se produzca realmente. Luego, una misma persona, un mismo consejero que estuviera con 3 accionistas distintos, tendría que tener un comportamiento completamente distinto en función de cuál es el paradigma que se establece en la compañía, que de una u otra manera fija al accionista de control o los accionistas de control de la compañía. Es decir, que en cualquiera de las situaciones, no obstante, como he dicho antes, lo importante es que esa persona tenga la independencia y sea capaz de pasar por encima del conflicto de interés, porque va a tener que hacer contrapesos distintos. El independiente al final es un contrapeso del dominical en los órganos de gobierno, va a tener que hacer contrapesos distintos en función de cuál sea la naturaleza fundamental del accionista o accionistas que tienen el control de la compañía. Y bueno, esto es un planteamiento, yo creo, una serie de ideas para el debate, y yo creo que ahora lo interesante es que, porque, bueno, no me he alargado mucho, pero que creo que lo interesante es que las debatamos, ¿no? Oye, yo, una pregunta barra reflexión. ¿Qué te parecería el concepto de independencia? Hay como un siguiente estadio que es la interdependencia, ¿eh? Y básicamente un poco un consejo, una empresa no deja de ser un sistema que su funcionalidad depende de que las partes sean buenas, pero depende sobre todo de que la relación entre las partes sea buena. Entonces yo creo que hay una parte de ser una pieza buena, que es que seas independiente, desde el punto de vista intelectual, emocional, económico, etcétera. Pero creo que hay otro tema que es bastante interesante, que desde tu independencia sepas construir relaciones de valor añadida con otras partes, con otros miembros del consejo. De tal manera que se generen dinámicas pues, colaborativas, dinámicas de aprendizaje mutuo, porque yo lo que he visto también en algunos consejos es que una persona independiente que hace gala, que es independiente, acaba siendo también una persona de trato difícil, como muy, esta es mi idea y la voy a imponer porque soy independiente, y de alguna forma no genera esos fluidos de tesis, antítesis y síntesis, sino que se queda un poquito encriptado, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que tú, me parece una reflexión interesante, introduces el concepto de la influencia. O sea, ¿para qué vale la independencia si no hay influencia? Bien, pero yo te diría que depende del momento en que se encuentren las compañías. Es decir, yo creo que en una compañía que marcha, digamos, normal, donde los niveles de cambio que se tienen que hacer no son muy profundos, yo creo que lo ideal es la combinación
el equilibrio entre la independencia y la influencia. Cuando las compañías tienen dificultades, la independencia es más importante que la influencia. ¿Por qué? Porque tienes que crear probablemente nuevos paradigmas que no son compartidos con mucha gente, porque el gran problema de las compañías y el gran problema de los gestores, que tenemos con los gestores, es cuando nos alcanza el resultado de nuestra propia gestión. Entonces, cuando nos alcanza el resultado de nuestra propia gestión, la capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos al conflicto de interés, de ser partícipe de ella, es muy difícil. Y estamos todo el día viendo ejemplos de estos, ¿no? Es decir, y la tendencia del rebaño al rebaño es enorme. Entonces, yo diría, con carácter general, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, lo que hay que tener también es gente que sea capaz de romper el consenso cuando el consenso está muy condicionado por el vínculo al pasado. Porque lo que vemos con carácter... Por el interés de una de las partes. Entonces, sin duda, es mucho mejor intentar influir y generar consensos, porque es lo que hace evolucionar las compañías, ¿no? Pero también hay que, de vez en cuando, por eso es buena la renovación, porque cuando hay cambios, llegan personas que son nuevas y entonces, además de no tener mochila, tienen otro ángulo y cuestionan. Entonces, yo creo que tú lo has descrito antes perfectamente. Al final esto es una dinámica hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, y permanentemente ir avanzando, ¿no? Pero tienes que introducir antítesis de vez en cuando, porque si no, la tendencia natural, y yo creo que hemos visto caer compañías muy importantes en este país en los últimos años, que parece que han caído en un mes, y no han caído en un mes, han caído en años. Y ha habido dinámicas donde todos los stakeholders colaboraban de alguna manera. Bueno, pues el banco estaba enganchado, no quería dejar de dar financiación. El auditor llevaba muchos años haciendo auditoría, tampoco quería poner nada. El consejero llevaba no sé cuánto, tal. Y de repente un día llega un límite y ¡plas! Igual hubiera sido mejor que ese proceso hubiera empezado un poquito antes. Igual la compañía se podía haber salvado. Porque lo que nos ocurre normalmente es que conservamos todo hasta el límite. Y el día que hay el límite, se cae. Y ya no hay posibilidad, muchas veces, de revertir la situación y de recuperar las compañías, ¿no? Sí, vamos, es exactamente uno de los temas que más hemos tratado y que tiene muchísimo interés. Y muchas gracias, Manuel, porque estás dándonos una visión muy de problemas reales, ¿no? De situaciones de crisis. Esta psicología de la independencia, en realidad, es muy complicada en todas las organizaciones, ¿no? Porque tienes que ser un elemento que genere consenso, ¿no? Lo contaba Luis. A la vez, tienes que mantener la independencia, pero una independencia donde hay varias lealtades. Porque tienes una lealtad que es quien... Si representas a un accionista determinado, tienes lealtad con ese accionista. Pero tienes una lealtad respecto a la compañía, ¿no? Y ahí entra todo el tema del propósito de la compañía y tal. Y luego tienes una lealtad respecto a ese consenso que tienes que generar, ¿no? Y no siempre esos tres elementos me parece que se articulan muy bien. Y el otro tema que te quería preguntar es en relación, ahora concretamente con la actividad en RON, si vosotros estáis poniendo el acento en el tema del gobierno corporativo. En fin, hay un debate global muy interesante, este tema de la resiliencia de las empresas, del largo plazo, el tema del propósito y cómo eso casa con lo que tú contabas de las empresas financieras interesadas fundamentalmente por el corto plazo, ¿no? Bueno, hemos tenido todo el asunto de Larry Fink y sus cartas y demás, ¿no? Y la discusión que está habiendo en Estados Unidos. Hay gente que dice que eso es que hay mucho de cinismo en este tema, lo cual puede tener un backlash, ¿no? Importante desde el punto de vista de la opinión y desde el punto de vista de la opinión pública en general, si se siente que está siendo manipulada en ese aspecto. Pero bueno, vamos a darle un margen de honestidad a ese planteamiento, ¿no? Desde el punto de vista del RON, ¿cómo lo veis eso? Bueno, contestando un poco a los dos temas que has comentado, empiezo por el primero. Desde mi punto de vista, esas lealtades que tú has ordenado muy bien, ¿cuál es la lealtad con la compañía, la lealtad con el que me pone y la lealtad con el consenso? Yo creo que las tres lealtades son importantes, pero hay que tener claro cuál es el orden de prioridad. Entonces yo creo que un buen consejero tiene que tener claro que la primera lealtad es con la compañía. La segunda lealtad y la tercera lealtad serán con el consenso o con el que no me... Pero la primera lealtad es con la compañía.
y cuando uno ve que en la compañía se están tomando decisiones que o no son correctas o llevan a la compañía o pueden llevarla a un sitio, tiene que levantar la mano. Y probablemente, y se produce, que de hecho lo que se produce en la discusión, muchas veces cuando el que te ha puesto le dices, oye, mira, yo es que... Y este es el problema, que la gente prefiere marcharse a opinar en el consejo. O sea, cuando tú ves que, oye, fulano se ha marchado del consejo, pues por motivos personales. Ese es el gran cinismo del gobierno corporativo, porque ha ejercido su gobierno corporativo marchándose, porque ha ordenado sus prioridades y la primera prioridad era la lealtad con la compañía. Pero la lealtad con la compañía igual es ir un poquito más, pero ahí estamos en el conflicto de interés. Oye, yo tengo un amigo, un financiero muy importante de este país, que me dice, yo ya no voy nunca a los consejos. Porque mira, si te dice un amigo que vayas al consejo, tienes dos posibilidades. O te callas o te metes en un lío o pierdes el amigo. O sea, esa es la dinámica. Esa es la dinámica normal, la real. Quiero decir, bajando de la teoría a la práctica. Y eso tiene mucho que ver por cómo es la cultura. O sea, cómo es la cultura. O sea, yo traigo a un tío al consejo de administración para que me apoye. No para que me diga lo que él piensa. O sea, si es muy listo y además, fenomenal, pero para que me apoye. Esa es la dinámica real que todos conocemos que se produce en las organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de los conflictos de las tres lealtades, yo creo que lo que hay que tener las ideas claras. Es decir, es muy importante ser leal a las personas que te promueven para los sitios, es un tema esencial. Es importante la influencia, pero lo más importante es pensar en la compañía lo primero. Respecto al segundo tema de un poco cuál es la posición de los fondos de inversión en relación con el gobierno corporativo y al final el cortoplacismo, que es un tema importante. Quiero decir, al final no nos olvidemos que es un tema, un fondo de inversión al final es un mecanismo puramente fiduciario. Es decir, nosotros tenemos unos LPs, que son los que nos dan el dinero, y nosotros gestionamos la inversión de ese dinero de los LPs, que son una multiplicidad de personas. O sea, no hay un solo interés. Estamos guiados por una labor fiduciaria donde tenemos que hacer un delivery. Tenemos que generar un retorno. Y si no hacemos delivery, nos quedamos fuera del sistema, porque la base de levantar el siguiente fondo es haber hecho el delivery en el anterior. Es decir, es un sistema que es perverso en cuanto a la generación, en cuanto a la exigencia de generación de resultados en el corto plazo, porque al final este tipo de fondos tienen un periodo de maduración pues que suelen ir entre 5 y 8 años, ¿vale? Y uno puede cuestionar. Yo lo que cuestionaría, lo digo con claridad, yo hay empresarios donde les diría que viene bien un fondo de inversión y a otros que les diría, igual no te viene bien un fondo de inversión, porque tú tienes un periodo de maduración de compañía que te va a ir mucho más allá y en un momento dado vas a tener un conflicto entre el interés del fondo a corto plazo y el tuyo de la compañía a largo plazo. Pero yo creo que tiene una ventaja grande y es la transparencia. Es decir, tú sabes que tienes delante un señor que lo que quiere es un retorno determinado en un tiempo. Y no hay trampa ni cartón, ni va a haber otros intereses, no hay otros intereses ni otro tipo de cuestiones que muevan la relación, sino que va a ser exclusivamente la generación de mayor valor. La única discusión es el plazo, es decir, el conflicto entre... ¿Qué coste también? Al final, yo creo que la obligación de los gestores, o sea, en una sociedad es la generación de valor a largo plazo. Tú puedes tener una discusión respecto de, oye, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el conflicto entre el largo y el corto? O puedes tener otra discusión y es, oye, aquí además del retorno financiero existen otros tipos de retorno para los stakeholders. Y esas son las dos discusiones que probablemente puedes tener tú con la gente de los fondos. Pero yo estoy convencido, y por eso están triunfando con carácter general, fíjate de los datos que dabais de la participación de los fondos en el S&P 500. O sea, al final, ¿por qué se está imponiendo esa forma vehicular para las inversiones en las compañías? ¿Y por qué hoy en día el dinero que manejan los fondos es tan enorme comparado con lo que manejaban en el pasado? Porque esos sistemas de gestión transparente y muy focalizados a la obtención de resultados a corto plazo funcionan. O por lo menos
funcionan más que otros de capitalismo tradicional, donde los fines no están tan claros, ¿no? Adelante, sí. José Manuel, a mí me gustaría volver sobre, me encantó tu historia sobre el rey desnudo, y cómo al final la cultura que persiste dentro de una empresa hace que las cosas se digan o no. Hay mucho escrito últimamente sobre este concepto de la seguridad psicológica, ¿no? Y aplica tanto a nivel directivo como a nivel del consejo. Hace unas semanas leía una nota que decía que todos hemos escuchado el problema de los Boeing, el 737 MAX, que al final hubo problemas, varios accidentes y todos los aviones tuvieron que quedar en tierra. Pues ahora está saliendo a la luz que varios empleados a niveles medios de la organización eran conscientes de ese tipo de problemas, pero no tuvieron la fuerza o la energía o la capacidad de alertar de esto al senior management, ¿no? La pregunta concreta para ti es, ¿qué has visto en la práctica que ayude a que se genere esa seguridad psicológica y que la gente se anime a hablar, que se anime a levantar la mano y a hacerle ayudar a ver al rey que quizás está yendo más desnudo de lo que querría, ¿no? Porque nadie se lo dice. Y que no le gusta oírlo tampoco. No le gusta nada oírlo. Porque sí, porque no. ¿Qué has visto que funcione? O sea, Solo de ejemplo. Píldoras, o sea, Solo de píldoras ejemplo. concretas. Solo de ejemplo. Pero el ejemplo también que parte... El ejemplo parte del de arriba. El ejemplo parte del de arriba, es decir, al final, la única manera de liderar una organización, es decir, si tú quieres que la gente, por ponerte un ejemplo, si tú quieres que la gente funcione por incentivo, por resultados, el primero que tienes que poner una retribución en base a resultados eres tú, si eres el que manda la organización. Si no, ¿cómo vas a convencer a los demás que se la pongan? O si tú quieres una cultura de defensa de la compañía y de decir la verdad, lo que tendrás es que promocionar al que dice la verdad y quitar al que te hace la pelota. Y eso porque la gente lo sabe. Entonces, al final la única manera de liderar una organización hacia donde las organizaciones se parecen bastante normalmente a cómo es el que las lidera. Se produce una especie de mimetismo, ¿vale? Y sobre todo si el que las lidera durante mucho tiempo. Es decir, porque entonces ya se mete hasta abajo en la organización. Entonces, oye, y la gente sabe, a esto no hay que llevarle a la contraria, a este, ahí sí, a este lo que quiere no sé qué, porque la gente se adapta. Porque el interés de la gente está con la compañía, pero primero está con su propia supervivencia dentro de la compañía. Entonces, lo que hay que intentar es alinear los dos, que la gente para sobrevivir lo que tenga que es alinearse lo más posible con la compañía. Hay dos preguntas online. Álvaro, si las quieres formular. La primera es de Gonzalo Orejas, que pregunta, que es empresario familiar, que le gustaría saber cómo la independencia se hace compatible con estar implicado en la compañía. Las opiniones cuando no tienen skin in the game quizás no tengan tanto valor. ¿Esto es así? Estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo, o sea, sobre todo con lo de skin in the game. Es decir, la mejor manera de que alguien exprese su mejor opinión es que se esté jugando algo. Por eso también los sistemas, digamos, más modernos o más desarrollados vinculados a los órganos de administración hacen que la retribución está en gran medida pegada a la creación de valor, pegada a la creación de valor para el accionista. Desde el luego también yo creo que hay que valorar las distintas perspectivas, es decir, una compañía se ve de una manera cuando estás pegado y estás en ella, se ve de otra manera cuando estás, digamos, a 1000 metros y de otra manera cuando estás a 3000 metros. Y todas las visiones son complementarias y válidas, es decir, porque hay muchas veces que cuando la gente está muy metida en la compañía, le falta una visión un poco más distante que complemente la visión que es de estar muy encima de la compañía. Entonces, muchas veces, cuando no estamos hablando de grandes compañías, porque es decir, el buen gobierno afecta a todo tipo de sociedades, pero digamos que las sociedades anónimas o las sociedades cotizadas tienen unas pautas mucho más estructuradas, pero también afecta al buen gobierno a las sociedades familiares, etcétera. Cuando estemos hablando de ese tipo de sociedades, es muy importante, y lo decíamos antes, que el empresario sea capaz de transmitir, primero, de seleccionar bien el perfil de independiente, que sea alguien que por lo menos tenga, si no es skin in the game, que por supuesto es lo más deseable, al menos un track record que permita, digamos, confiar en que va a tener una capacidad de aportar suficiente para la compañía,
Y luego es importante también que él muchas veces haga el ejercicio de poder por lo menos atender a reflexiones que no le son familiares o que no le son propicias, ¿no? Porque cuesta. O sea, en mi experiencia, yo he conocido mucho cuántas compañías buenas con mucho potencial se pierden porque al final la gente que está debajo de un señor que es un muy buen emprendedor y que tiene una capacidad de empuje enorme y tal, pero no es capaz de formar por abajo nada de desarrollo. Eso pasa con mucha frecuencia. Incluso pasa en las familias también, cuando las sucesiones de los hijos y tal no son capaces de tirar, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de tener, de escuchar y de integrar otras opiniones desde el éxito, que es tan difícil, eso es lo que marca mucho la diferencia entre las compañías que crecen y las que no. Totalmente. A ver, Sí, tenemos varias preguntas más. Pregunta un consejero Borges que a la hora de buscar un consejero independiente, ¿qué valora más de cara a mantener su independencia y objetividad? Remuneración, reputación, conocimiento, diversidad frente al resto de consejeros, etc. Hombre, yo creo que desde mi punto de vista todos somos lo que hemos ido dejando sembrados por ahí. Es decir, que en el mundo empresarial pues la gente más o menos se conoce. Y si te tomas bastante interés, tú puedes saber cuál es la reputación y cuál es el track record de un consejero. Entonces, tú sabes perfectamente quién es el señor que es más amable, más complaciente, más complicado, si te viene bien para una situación de la compañía, si te viene bien para otro perfil de situación de la compañía, es distinto. Entonces, yo personalmente lo que valoro más es la trayectoria de las personas. Pero, por supuesto, yo creo que lo ha dicho el anterior interviniente, es decisivo que haya alineación de intereses, que haya skin in the game, como ha dicho él. No, sí. Marta Gómez Llorente, consejera, le gustaría saber cómo ves, José Manuel, la relación entre la independencia de los consejeros y la dualidad presidente-CEO. ¿Influye? ¿Cómo? Vamos a ver, yo creo que la recomendación de buen gobierno entre la separación de funciones entre CEO y presidente es algo que en principio es así. Yo la verdad es que cuando he sido CEO también he querido muchas veces ser presidente, porque te ahorran muchas discusiones, ¿no? Porque también hay muchos intereses siempre en las dinámicas humanas, ¿no? Que a veces esas separaciones no son tan buenas, sobre todo dependiendo del momento en el que esté la compañía. Es que, quiero decir, el gobierno de una compañía también tiene que ver con el momento en que está una compañía. Es decir, no es lo mismo pilotar un barco cuando estamos en un día sin oleaje y luciendo un sol estupendo que cuando estás en medio de una tormenta. El pilotaje es distinto y el gobierno de la nave tiene que ser distinto. Y en las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero vamos, desde luego, yo, basándonos en el principio que hemos comentado al comienzo, de que nadie es más listo, como todos los otros puntos, pues es mejor que haya separaciones de funciones y que haya contrapesos en las organizaciones y, por supuesto, que haya alguien que sea capaz de moderar el funcionamiento del consejo y que haya otra persona que esté encargada de lo que es la responsabilidad ejecutiva de la compañía, y desde luego lo veo deseable. ¿Tú crees, hilando con este tema, que los hiperliderazgos son siempre malos? Estoy hablando de Con apellidos, por ejemplo. ¿no? Que está fenómeno, ¿no? Largos tal, no separación de funciones, sin embargo, empresas que van bien. Creo que está pensando en ganar. Bueno, yo no voy a entrar a enjuiciar temas concretos. A temas concretos. Pero si vamos a la historia, normalmente cuando las situaciones son difíciles, casi siempre se busca a alguien que las resuelva. No se suelen resolver con consensos y con la incorporación de decisiones asamblearias, ¿no? Yo creo que al final, cuando las situaciones son difíciles, siempre hay un primer cónsul que es el que se encarga de arreglarlas y gestionarlas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso no es bueno que se prolongue en el tiempo. Si es que al final
es lo mismo que en otras actividades humanas. Es decir, hay muchas veces que hace falta que alguien tome el control de las cosas y las enderece, pero después tiene que haber un sistema de gobierno que favorezca el proceso de dinámica de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Una cosa más. Sí, hay una pregunta también de Federico Sarmiento, que plantea que teniendo en cuenta la violenta aceleración de la transformación digital y de los cambios en el mercado y en el road to market, pienso que consejeros independientes con conocimiento y experiencia en estos temas son muy valiosos. ¿Cuál es tu opinión sobre los cambios actuales y acelerados y crees que es necesario promover cambios en las juntas directivas para estimular la incorporación de estos conocimientos? Vamos a ver, yo creo que es importante, por supuesto, la introducción de know-how, esa es una pregunta vinculada al know-how de los consejeros. Aquí estamos hablando de otra cosa, que es el buen gobierno. Porque tú puedes incorporar mucho know-how a un consejo, pero si no tienes un sistema de buen gobierno capaz de absorber eso, te da lo mismo. Es decir, el know-how es una necesidad para poder transformar la compañía, pero lo que es importante es que se produzca una dinámica de aprovechamiento de ese talento que vas incorporando a los consejos. Entonces, yo he visto también en algunas veces en consejos de administración gente que teóricamente tiene mucho talento y mucho conocimiento, pero con muy poca capacidad realmente de aportar. ¿Por qué? Porque también es cierto que la dificultad que tiene un consejero para aportar un consejo de administración al que acude, pongamos, 6 veces al año a una reunión que dura 3-4 horas, es muy poca. Y hay muy pocos presidentes de los consejos y muy pocos CEOs que realmente permitan el trabajo de los consejeros de manera suficiente como para poder tener, por ejemplo, un diálogo con los ejecutivos o para poder aportarle algo a los ejecutivos. Porque normalmente el ejecutivo, cuando llega el consejero de turno, dice, bueno, aquí tengo este tío que con todo lo que tengo que hacer, encima tengo que hacer caso a este. Esa es la dinámica real. Entonces, o tienes gente con realmente capacidad de aportar, o si no, lo que se produce es un paripé. Y es lo que se produce en la mayoría de las ocasiones. Entonces, yo creo que, y sobre todo cuando los consejos son muy largos, digo en términos de tamaño, etcétera, ¿no? De información y de tal, ¿no? Ahí hay un punto que hemos tratado mucho, que es la cercanía o no de los ejecutivos, hasta cuándo, cómo, la información que se debe recibir, que en principio debe ser toda, pero claro, tienes que asimilarla, y luego, por supuesto, la dinámica del trabajo dentro de los consejos, que es un tema de eficiencia que muchas veces... Muy difícil. Y luego, yo creo que hay una cosa que también cuesta, que está mejorando en España, pero que es, digamos, más frecuente en los países anglosajones, es la multiplicidad de consejeros ejecutivos. Es decir, en España normalmente se tiende a que el consejero ejecutivo suele ser el CEO y poco más, o alguno más, pero es raro. En general cuesta mucho. En el mundo anglosajón hay más consejeros ejecutivos. Y eso permite muchas veces el diálogo al mismo nivel entre los distintos miembros del Consejo de Administración, que yo creo que es algo también muy saludable. ¿Más cosas? Oye, una pregunta también. El otro día hablaba con el CEO de un banco en Suiza y me decía que la nueva, o sea, que el gran ola que viene es, no sé cómo se dice en castellano, lo de la tokenización, o sea, el crear tokens de tal manera que puedas comprar no ya empresas, sino partes de infraestructuras o partes de contratos, etcétera, ¿no? Con el blockchain. No sé, tú has estado frente a infraestructuras. ¿Cómo ves esa posible, digamos... Una especie de titulización al final. Titulización de infraestructuras, etcétera, y que se pueda vender como se venden acciones de empresa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que una forma de ese tipo de titulización es el que haya compañías de infraestructuras que coticen en el mercado, ¿no? Porque al final lo que es importante, o sea, ¿por qué han tenido un auge enorme los fondos de infraestructura en los últimos 10 años? Pues ahí yo creo que hay 2 fenómenos que la justifican y que están muy unidos. Uno, la posibilidad de apalancar a precios muy bajos inversiones enormes. Y segundo, la posibilidad de acceder a rentabilidades más o menos garantizadas en función de la regulación que hay detrás de las infraestructuras, que permiten a esos activos que tienen un nivel de riesgo mucho más bajo competir con
en una posición mucho mejor con los activos libres de riesgo de los estados que hoy en día están en cero. Entonces, es decir, tú entre estar en un cero o tener un cacho de la autopista que va desde París a no sé dónde, pues tranquilo, es lo segundo, porque el otro sabes que te va a dar pues, un poquito más que el cero. Vale, porque el WACC que el regulador está considerando para la autopista va a estar por encima del... Entonces, de ahí nace el auge de los fondos de inversión. El problema, el de los fondos de infraestructuras. El problema que tiene esto es que, claro, los tipos de interés han bajado tanto, los costes de financiación han bajado tanto, que los precios de esos activos han subido de manera enorme, porque los retornos que al final los LPs están pidiendo a los fondos de infraestructura para financiarlos son retornos claramente ya no llegan a los 2 dígitos. Es decir, estamos hablando de retornos del 9, del 8, del 7, del 7 con planes de negocio que asumen muchas veces hipótesis muy complicadas. Entonces, hay otro problema y es que el que está metido en ese tipo de infraestructuras, ¿cómo sale? Porque en la mayoría de las ocasiones, una infraestructura controlada por un fondo de infraestructura solo puede ir en manos de otro fondo de infraestructuras. Entonces, cuando tú llegas al límite del coste bajo en la financiación y encima no hay crecimiento desde el punto de vista de la utilización de la infraestructura porque tiene crecimiento poblacional, ¿cómo sales de ahí? Entonces, por ahí también tiene que ver con el proceso de, oye, pues lo parto en cachitos y entonces accedo a gente que tenga todavía una demanda en términos de retorno más baja de la que va a pedirme un fondo. José Luis, que está ahora en el Instituto de Empresas Familiares, nos comentáis, luego Marta antes. No, estabas hablando al principio de la importancia del buen gobierno corporativo y cómo influye en que haya calidad del equipo directivo y la importancia que tiene eso, sobre todo en épocas de crisis, para anticiparse a esas situaciones y que las empresas que quiebran no quebran en un año, sino que la han ido construyendo a lo largo del tiempo. La crisis que estamos afrontando ahora es una crisis, no sé si de libro, porque no creo que tenga ni precedentes, porque no es solo económica, es sanitaria, es institucional, se está convirtiendo en social, no solamente en España, sino en muchísimos países, en falta de liderazgo. ¿Crees tú que el gobierno corporativo de las empresas, viéndolo, como decías tú, desde arriba a 3.000 metros, está afrontando de manera correcta en la mayoría de las grandes empresas esta crisis, donde yo creo que los empleados se dirigen a los directivos al CEO, el CEO al consejo, y todos miramos como un chiste diciendo hay alguien más? Porque yo creo que estamos en mitad de una tormenta y con pocos instrumentos de navegación, con un timón que funciona mal, donde ahora de verdad el buen gobierno corporativo debería dar un reflejo importante frente a una situación tan extraordinaria, ¿no? Que creo que no hemos vivido nunca, con una mezcla. Yo creo que la crisis institucional también influye mucho en la falta de confianza que se tiene desde el consumidor hacia las empresas, hacia las instituciones y que afecta también al mercado, ¿no? Pues la verdad es que has tocado muchos temas en la pregunta. Esta crisis que estamos viviendo, yo me preguntaría una serie de cosas vinculadas a esta crisis. ¿Realmente la crisis que potencialmente pueden sufrir y están sufriendo algunas empresas tiene que ver solo con el COVID? ¿O viene larvada de una crisis que nunca llegamos a resolver en el año 2000, que arranca en el 2007? O que probablemente arranca en el 2000 cuando Greenspan empieza a dar a la máquina de hacer billetes. Esa es la primera pregunta, porque quiero decir, la sociedad en general lo que se ha acostumbrado es que cuando hay un problema viene alguien y me lo resuelve. Viene el banquero central y me pone el tipo de interés al cero. Entonces, porque no nos olvidemos que, desde mi punto de vista, uno de los grandes cambios de esta época es que los tipos de interés han pasado de medir el coste del dinero a convertirse en otro sistema de redistribución de la riqueza como los impuestos. Es decir, los estados ricos financian a los estados pobres, los que ahorran financian a los que no ahorran, etc. Y estamos en esa dinámica por una razón muy sencilla, por una inflación. Y entonces, la ausencia de inflación nos permite, por ahora, desafiar todos los principios básicos de la teoría económica que hemos estudiado cuando éramos pequeños o cuando estábamos en la universidad. Bien, entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque esa situación que afecta al conjunto de la sociedad, donde pues
se está trasladando a la sociedad a través de los ERTEs. Es decir, los ERTEs y los avales del ICO es un sistema por el cual le estás diciendo al empresario, usted todavía no tome medidas, que esto se va a arreglar solo. Y como hay otros stakeholders, no se preocupe, que aquí se pone el Estado. Y el Estado le va a resolver los problemas de ajuste de plantilla, no los aborda usted, que aquí viene el Estado y le pone un ERTE. Y los problemas de financiación, tampoco, que muchas veces son el detonante de las cosas que hay que cambiar en una compañía, usted tampoco los toque, porque aquí voy yo y le pongo el 70 al 80% de aval. Claro, todos sabemos que lo malo que tiene la partida doble es que al final, siempre que hay una concreción es que tiene que haber un origen. Eso lo hemos estudiado todos. Entonces, ignoramos la partida doble. Y hay una especie de estímulo a ignorarla. Entonces, el gran problema que yo creo que hay en esta crisis es que, primero, la crisis no es solo del COVID. Había, no sé, hemos hablado antes de algunas compañías que han perdido el 80% del valor en un proceso de 20 años. Eso no es un problema de COVID, es otro problema. Es un problema que probablemente tiene que ver con el buen gobierno y con la destrucción de valor a largo plazo. Otra cosa es que el COVID también permite a mucha gente sacar las cosas del armario. Oye, ya que está COVID por aquí, pues voy y saco esto, ¿no? Pero yo creo que pasará, en términos, contestando a tu pregunta, con el COVID, pues habrá gente que hará los deberes y gente que no hará los deberes. Y parece que al final, cuando el Estado se pone por en medio e interviene en la economía, pues parece durante el tiempo que da lo mismo hacer los deberes que no hacer los deberes, pero no da igual. ¿Por qué? Porque lo importante es la cultura que tú creas en las organizaciones. Es el buen gobierno que tú generas en la organización para realmente ser exigente y al final afrontar el mercado. Porque la clave está en el mercado, la clave está en la competencia. ¿Eres competitivo o no eres competitivo? Y ahí ya no valen ERTEs, ni valen ICOs, ni valen nada. Porque tú te enfrentas con otro señor que es el cliente y tienes que ganar al cliente. Entonces, yo creo que la dinámica de no afrontar los problemas, que es una dinámica en la que la sociedad se ha metido ya durante bastante tiempo y donde yo creo que la cultura de tipos de interés bajo tiene muchísimo que ver, pues es algo que se ha trasladado a las compañías. Es impresionante. Si yo estoy haciendo un análisis, de verdad, que compartimos ¿no? muchos, se está eliminando el moral hazard, ¿no? Es decir, está entrando en una situación en la cual lo excepcional, decía Lagarde ayer, ¿no? Vamos a convertir en normal lo excepcional. Entonces, las medidas que se han ido tomando hasta ahora van a ser ya el mecanismo habitual. Pero claro, la partida doble de eso, ¿cuál es? Por un lado, de puntas, los mecanismos psicológicos y educacionales. La gente no asume riesgo, es decir, no tiene riesgo. Y por tanto, tampoco decisiones. Pero claro, yo creo que eso moralmente erosiona de una manera brutal, ¿no? Es decir, como lo tengas eso, claro, estás enchufado a un pulmón artificial, con lo cual llega un momento que estás enfermo. Pero es más importante que eso. En el mecanismo humano de deseo, esfuerzo, satisfacción del deseo, hemos sacado el esfuerzo y hemos metido deuda. Y ahora ya, y además, ahora decimos, y la deuda no hace falta, no tiene ningún coste, e igual no hace falta ni que la pagues. Eso es una distorsión desde el punto de vista del comportamiento brutal, ¿no? La deuda es dopamina, que es barata, no sé si me esfuerzo, ¿no? Con lo cual eso también desde el punto de vista cerebral. Ahora, eso desde el punto de vista monetario y tal, pues estamos llevando al extremo la teoría monetarista, ¿no? Es decir, pero llega un momento en que ¿qué genera eso? ¿Japón? ¿Deflación y luego hiperinflación? Nadie lo sabe. No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. O sea, si nos creyéramos lo que estudiábamos en la facultad, pues claro, eso es la antesala de una hiperinflación brutal, ¿no? Pero como... Quiero decir, estamos saltando mal. Pero claro, el proceso, como estamos viviendo una tercera revolución industrial gigantesca, con unos procesos deflacionistas enormes como consecuencia de los avances tecnológicos, las caídas de las barreras, es decir, podemos permitirnos muchos lujos monetarios porque hay una contrafuerza que parece que compensa. Sí. Pero claro, desde el punto de vista de la educación, es una cosa terrible. Porque estamos haciendo algo que no es sostenible y parece que funciona. Y eso es terrorífico, porque confunde. Es decir, los fundamentos de la teoría económica no funcionan. Y generas una sociedad totalmente globalizada. No solo confunde, premia al que lo hace mal. Es un premio. Eso
Sí. Más riesgo asume porque, como dices tú, aparentemente no existe ese riesgo. Entonces el tonto es el que no lo hace. Sí, yo digo, por un poco lo que dices tú, Pedro, así cuando yo digo siempre, como sigamos así, dentro de cuando yo tenga nietos, que espero que igual sea, todavía me puede un poco, ¿no? Pues le tendré que contar a mis nietos el cuento de la cigarra y la hormiga al revés. Es decir, oye, la hormiga es una imbécil. O sea, la cigarra es realmente la que tenía razón, porque tú fíjate, claro, es que... Se lo pasa bien y le va bien. En ese contexto, luego lo que preguntaba Marta, no hace falta mayor liderazgo empresarial. Es decir, no hace falta un gobierno corporativo que diga esta es la situación. No hablamos, ¿no? Claro, pero quiero decir, una de las cosas que caracteriza nuestro tiempo y que es una cosa que es que el Estado lo ha inundado todo, Sí. pero el Estado lo está inundando todo Algo más, ¿no? desde los países anglosajones liberales. O sea, los que han inventado o sea, Greenspan cambió el mundo. Greenspan cambió, y desde ahí no hemos levantado cabezas. Y luego la crisis no vino más a acentuar más. O sea, la salvación de las empresas, Ya, la negación del sistema, ¿no? Bueno, es que yo a veces digo, bueno, pues es que los banqueros son funcionarios, lo que pasa es que les pagan más. Pero al final son funcionarios. O sea, ¿qué le pasa a un banco? Que tiene detrás el Estado. Cuando hace falta, cuando va mal, está el Estado. Eso o sea, la dinámica, o sea, es que el problema es que es un tema más filosófico. La gente no quiere sufrir. Y entonces, como la gente no quiere sufrir y el político depende del voto, pues... De sufrir a corto. El largo ya llegará. Pero es que tienen el cerebro primitivo que tira mucho y el cerebro primitivo es, oye, mientras menos me esfuerzo, mejor. Y claro, si eso lo activas, pues la gente no piensa. Pues Es el sistema único, ¿no? igual funciona, ¿no? O sea, lo curioso del caso es que igual la cigarra es la que acaba teniendo razón. Yo no creo que funcione. Bueno, sabemos. En la historia de la humanidad ha ocurrido muchas veces. O sea, la impresión de dinero masiva ha ocurrido. En el Imperio Romano. O sea, ya ha pasado muchas veces. En Alemania, ha pasado en Zimbabue, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina. Y nunca pasa nada. En Argentina lo visto hace poco, ¿no? La inflación, pues era... ¿Y cómo subió? Pues al principio poco a poco y luego de golpe, ¿no? Y de pronto se va. En Venezuela pasó, y ha pasado en la inflación alemana, y ha pasado en todos lados, en Roma. Y eso, antes o después, el problema es el timing. El problema es saber cuándo va a ocurrir. Y creo que eso es lo más difícil para hablar de directivo, la responsabilidad del directivo. El directivo que ahora se comporte de una forma contraria al mercado puede acabar en paro. Porque se ha salido pasado pronto de la fiesta. Es muy difícil. No, pero sobre todo es que estás jugando contra todo el mundo, contra los políticos, contra los banqueros centrales, La opinión pública. estás jugando contra el que marca el terreno de juego. Porque el que marca el terreno de juego es el político que elija al banquero central y como el político va a hacer siempre lo que le pide a la gente, porque si no hace lo que le pide a la gente, no va a estar in office, pues es una dinámica muy perversa, ¿no? Yo creo que realmente solo la aparición de la inflación hace que las decisiones vuelvan a ser racionales, porque entonces el político tiene el dilema del prisionero. O inflación o ajuste. Y no tengo salida. Mientras que no haya inflación como alternativa al ajuste, no va a haber ajuste nunca. Solo un comentario, como otro posible correctivo. Que yo creo que por salir del ámbito de la reflexión general y centrarnos un poco en el ámbito de lo que va a ser la política española y europea en los próximos años, que va a ser la afluencia brutal de recursos en el plan, en el Next Generation Recovery Plan de la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Estamos muy cerca de verlo. El 15 de octubre saldrá el plan español, etc. Pero lo que va a acabar ocurriendo es que una de dos, o destinaremos esos recursos a poner en marcha planes que hasta ahora no han tenido suficiente soporte por sus características, por decirlo, de menor rentabilidad o de incapacidad de ser viables a medio plazo, o al final habrá que acudir a que sean las empresas, que son agentes mucho más eficientes, pero ¿en qué sentido? Te digo, ya no lo hago ni siquiera en el sentido económico, lo hago en el sentido de la vieja expresión de transformación de la realidad. ¿Cuáles son los núcleos reales que permiten hacer que las cosas sucedan? Y desde luego tenemos la sobreestructura política, y me estoy volviendo muy marxista con lo que digo, pero lo que trato de decir en serio es que los que van a ser capaces de poner en marcha
las actuaciones contra el cambio climático, los que van a ser capaces de poner en marcha la transformación digital, sobre todo al amparo, que es una de las cosas que, al amparo de esta afluencia de recursos, ¿no? Vamos a poner en España, aparentemente, 140.000 millones de euros, 70 y algo en deuda y 70 y tantos en aportaciones en concepto no restituible, para promocionar. Y bueno, esto sí que creo que lo que va a determinar es una especie de revitalización de actuaciones que van a tener que estar gestionadas. Es verdad que puede darse el fenómeno que tú apuntabas antes, de que algunos encuentren en eso el suero para prolongar la agonía, pero bueno, vamos a ver cuáles son los criterios de asignación de esos recursos, pero lo que sí que creo que se va a poner muy de manifiesto, y lo veía el otro día en una encuesta reputacional, es que, curiosamente, por primera vez, no digo en siglos, que es exagero, pero en muchos años, después del personal sanitario en esta situación, que es que ha pasado de una consideración héroes y demás, la percepción del papel de los empresarios ha subido notabilísimamente, porque la gente sí que ha detectado algo así como que los que sabían traer mascarillas eran los empresarios, no eran ni los políticos ni otros. Los que llegaban y ofrecían equipos sanitarios, y esto que parece a lo mejor un poco remoto, está estadísticamente comprobado. Entonces, no sé si es que yo también quiero estar un poco aturdido, pero la sensación que tengo es que podemos vivir un momento en el que haya una opción para los planteamientos eficientes y racionales, que no tienen por qué ser maximalistas, que pueden tener un contenido vinculado con una lectura honesta de la idea del corporate purpose, etcétera, etcétera. No lo sé, o sea, yo no sería... Me sigue sin cuadrar los grandes números, pero vamos a ver si esta afluencia de fondos sirve para dinamizar agentes que puedan tener mayor... Sobre eso, lo que creo es que yo voy a lo básico. Aquí hay una pregunta, y es una pregunta ideológica. ¿Quién asigna mejor recursos, el Estado o el mercado? Y la respuesta, para mí, claro, yo pienso que es el mercado, mejor que el Estado. Y, sin embargo, todo lo que está sucediendo alrededor de esta pandemia es subrayar extraordinariamente el papel del Estado como nunca lo hemos visto. Es decir, porque el Estado es el que va a repartir los recursos. Porque nadie habla, oye, voy a partir parte de transferencias y parte de bajada de impuestos para que sea el mercado el que asigne los recursos. No hay ninguna reflexión de esas. O sea, es yo le doy a papá Estado y que papá Estado distribuya esto. No sé. Es socialismo on the cheap. On the cheap. Ahora, la capacidad de gestionar esos recursos, yo dudo mucho de que la vayamos a tener. Hay que tener en cuenta que el 40% de los fondos que recibimos en la Unión Europea solo se ejecuta el 40%. Bueno, el nivel de ejecución es solo el 40%. Aunque sea 5 años, los 140.000, yo, la capacidad de las comunidades autónomas, de las entidades locales, del gobierno central, que va a ser el que, bueno, parece ser, ¿no? Va a canalizar todo esto. A ver, yo desgraciadamente estoy buscando muchas horas en el tema y la gobernanza de todo ese proceso, cómo se va a gobernar ese proceso, nuestra estructura. Entonces, se está hablando de la creación de estos grupos de alto nivel y yo puedo decir que supuestamente voy a estar. Pero nadie sabe en qué consiste. Yo siempre que digo esto lo digo con mucho orgullo, pero digo, pero te agradezco mucho la amabilidad de no preguntarme en qué consiste, porque no hay nadie que lo sepa. Y vamos a ver cómo acaba ese tema, pero al final lo que va a tener por necesidad, que por una vez, lo que va a ocurrir es que van a tener que decidir entre quedarse con el dinero en un saco, y yo creo que no lo pueden hacer por situación de crisis tremenda, o pedir a la gente que venga con proyectos viables que funcionen. O la transferencia, que es la tentación. Entonces vamos. Los planes C, famosos. No, y los mínimos vitales y la transferencia. Pero va a estar controlado, eso va a estar controlado. Además, Pablo Iglesias dijo el otro día, salió en la expansión, que él quería crear una nueva élite empresarial. Sí. Yo no sé, eso me parece un peligro, pero... Sí, eso absorbe muchos fondos. Álvaro, ¿alguno más fuera que esté planteando? Sí, vale. Una pregunta volviendo al tema que nos trajo de la gobernanza y de los consejos, que consecuencia de todo lo que hemos hablado.
¿Cuán permeable crees tú que hoy están los consejos para abrir tener estas conversaciones dentro del propio consejo? O sea, equipos de liderazgo de empresas tienen sus offsites, debaten, hacen trabajos, sesiones de equipo, se supone que tratan de hablar acerca de los procesos de toma de decisiones. ¿Qué es lo que estás viendo tú con respecto a esa posible permeabilidad o no de los consejos para poner estos temas de gobernanza sobre la mesa? Ya, de alguna manera lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que está muy vinculado con el deseo del accionista de control. Es decir, al final, quien tiene el control de la compañía o el que tiene mayor influencia en la compañía es el que tiene la capacidad de abrir este tipo de debates. En función del interés que tenga o de la necesidad que sienta de que se mejoren los gobiernos, el gobierno corporativo, etcétera, pues tiene estos debates. Y sobre todo, cuando aquí la gran dificultad es anticiparse, porque estos debates empiezan cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, nadie se plantea nada. Entonces, hace falta tener mucho liderazgo en los consejos para plantear este tipo de cosas cuando las cosas todavía van bien. Que es lo que permite que no vayan mal, por otro lado. Pero no es la dinámica normal. Y cambiando un poco de tercio, volviendo a nuestra conversación inicial, ¿quién controla al controlador? Es decir, ¿qué pasa con el gobierno de los fondos? Es un tema también, porque no sabemos cuál es el gobierno de los fondos. Bueno, el gobierno de los fondos, los fondos están gobernados por los LPs, por los señores que ponen el dinero. Me puedes preguntar, ¿y quién? Están tan fragmentados que al final el dueño es el cero. Bueno, o sea, pues esto es el gobierno corporativo, estamos elevando el gobierno corporativo. ¿Cómo es el gobierno corporativo de los grandes fondos? Bueno, pues es un gobierno corporativo, yo te diría, que fundraising bajo. Pero tienes el fundraising. Y en el fundraising, si no has hecho el delivery, no te dan más. Tú estás hablando de private equity y vosotros de fondos de inversión. No, bueno, al final es todo, ¿eh? Pero es lo mismo, al final es una dinámica que es lo mismo, es el sistema de los fondos siempre el mismo. Hay gente que contribuye el dinero para que lo gestione otro. Sí, pero el minorista es menos exigente. Ah, bien, dices el fondo de equity, dices. Fondo tradicional. Ya, pero el fondo de equity también, si no tiene retorno, la gente se va. Vota con los pies, ¿no? Y los fondos de equity son los que más están haciendo el tema de gobierno corporativo, o por lo menos... No, o sea, es mucho más... mejor el gobierno corporativo, el private equity, que el public equity. Mucho mejor. Eso daría para otra. Pero hay mucha diferencia. El gobierno corporativo, el public equity, es muy bajo. Los fondos que tienen public equities y private equity tienen a tener mejor gobierno corporativo, pero porque al final el gobierno corporativo más importante es el del private equity porque se involucra más en la gestión. El public equity lo que hace es votar con los pies. Yo compro, yo vendo, pero pocas veces, salvo los activistas, se involucran de verdad en las compañías. Entre otras cosas, porque ellos quieren tener la libertad de poder vender cuando quieran. Entonces, si tú tienes una participación en el consejo, ya estás condicionado por todos los periodos cerrados, etcétera, y tal. En cambio, si yo tengo una participación y no tengo ninguna, puedo vender cuando quiera. Y esa es la preferencia normal del public. Sobre los criterios de inversión, ahora hay también influencias externas. Hay una presión de la opinión pública que está influyendo sobre los fondos. Todavía poco, pero cada vez más. Cada vez más. También el auge, quiero decir, la fragmentación de la digitalización en términos de comunicación hace que cada vez haya más foros, comentarios, es decir, que tienen el foco también puesto en los public equities. Lo que pasa es que es una industria muy incipiente porque al final la inversión a nivel minorista está muy bancarizada, todavía está muy bancarizada y el nivel de profesionalización de los public equities todavía es bajo, sobre todo a nivel local, nacional de los distintos países, salvo los grandes, salvo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero yo creo que la influencia que tienen todavía los public equities en el gobierno corporativo de las compañías cotizadas es muy baja. Y es una de las razones del auge del activismo. Muy bien. Aquí agradecimiento por parte de... Ha habido 22 conectados, 5 países he visto diferentes, y agradecimiento por Manuel, José María y el resto por las intervenciones. Bueno, ha sido interesantísimo, José Manuel. Me encantaría seguir charlando. Has tocado cantidad de temas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.